seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Pastorales. Nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Esa manera tan particular que tiene Dios de darnos continuamente su mensaje. Una palabra que es vida, una palabra que es la verdad, una palabra que significa siempre el mensaje salvífico, mensaje de vida. Y nos encontramos hoy en el 22º domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas de este día aparecen un par de cuestiones que llaman poderosamente la atención, por paradójicas que parecen. En nuestra realidad actual, la primera, en el libro de Jeremías, podemos hablar de un sí, pero no sí. Una situación como que se presta a confusión. Jeremías se sabe seducido por Dios y llamado por Dios. Y a la vez se incomoda, no está cómodo con aquella situación. Obrar desde el engaño de Dios ha significado mofa y burla para él. Sí, pero no. Sin embargo, la fuerza de Dios, el amor, todo lo puede. Jeremías, ese gran profeta, acepta su realidad, a pesar de las burlas, de las dificultades personales. Pero había en mi corazón, dice el profeta, algo así como un fuego ardiente, como un volcán. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Esa expresión la podemos releer en su libro, en el capítulo 20, en el verso 9. La fuerza del amor, la fuerza de la confianza, la fe, la realidad de Dios se da en el día a día y es razón de contradicciones en nuestra comprensión de su voluntad. La presencia y acción de Dios en la vida del ser humano depende del vacío de intereses, seguridades, miedos que pueden dominar y esclavizarlo. Y destacan estos dos términos a reflexionar: amor y confianza. El profeta Jeremías es un profeta en el que se resalta mucho lo humano, lo temperamental, aquellas situaciones del hombre y de la mujer que se sienten removidos por dentro, que se sienten algunas veces seducidos y engañados por ciertas situaciones. Y eso el profeta no se queda con esta situación interna, la expresa, pelea con Yahvé Dios, cuestiona a Yahvé Dios, ora, porque en el camino de fe también son válidos estos momentos de dudas y de dificultades. Una segunda cuestión en la carta a los Romanos: no os acomodéis al mundo presente,
antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, nos dice Pablo en el capítulo 12, verso 2. Renovar la mente, no acomodarse. Esa palabra de Dios debe llevarnos a una revolución, pero a una revolución interior. Para no acomodarnos, hace falta cambios significativos en mente, en corazón, en actitudes, en todo lo que conforma la persona. Hay que dejar de pensar sobre intereses y razones muy humanos que en ocasiones sustentan el tener, el poder, la cantidad, la fuerza, el pensamiento, inspirado por la palabra de Dios, desde categorías más próximas a las que Dios Padre con su Hijo nos muestra. No acomodarse. Y hoy es una expresión que tendríamos nosotros que seguir reflexionando sobre ello. Nos acomodamos a las situaciones del mundo, nos sentimos cómodos con las injusticias sociales, con las situaciones adversas que hay contrarias al plan divino y al plan de Dios. Hay que abrirse a las realidades que cada día nos pueden sorprender. Y el cristiano, iluminado por la palabra de Dios, tiene que trascender todas estas situaciones. Por eso hace falta esa revolución, por eso hace falta ese no acomodarse a las situaciones en que actualmente nos encontramos. Obviamente todo lo externo a uno es pregunta, es diálogo. La pregunta y la respuesta es camino para avanzar. Pensar desde la mentalidad divina es aproximarse a Dios. Aproximarse a Dios se hace patente cuando más profundo nos sabemos de los demás. No acomodarse, no conformarse, compartir, agradecer, amar. Son invitaciones que hoy la palabra de Dios nos hace. Y ojalá que en este primer domingo del mes de septiembre dedicado a la palabra de Dios, esto nos ayude a abrirnos al mensaje salvador de Dios, como lo hizo el profeta Jeremías, como lo hacen todos aquellos hombres y mujeres que se sienten interpelados por Dios y su mensaje. Y el texto del Evangelio de hoy, encontramos el primer anuncio de Jesús a sus discípulos de lo que se avecina y que no es fácil de aceptar. Realmente los discípulos no habían entendido lo que significaba Jesús. Su encuentro con el maestro de Nazaret no había supuesto una renovación de su mente. Seguían pensando como los hombres. Todavía se estaban acomodando a las situaciones mundanas. La realidad del Hijo de Dios no es seguridad, es compromiso, responsabilidad, posibilidad, pero desde otras claves que no son más extrañas y difíciles, sino más humanas. La realidad humana se da y crece entre los demás, con los demás. Yo sé quién soy. Los otros que me llaman me permiten tomar conciencia de mi identidad. Claves más humanas y por tanto humanizadora son aquellas que tienen en cuenta al otro. Tener en cuenta a los demás solo se hace realidad en proporción a la capacidad de olvidarse de uno mismo, de vaciarse para dejar espacio a los demás, al otro. Jesús da muestra con su comportamiento
de quiénes son los más importantes y cómo acoger y acompañar. Parece ser que esta opción y este compromiso solidario no es bien visto por el sistema, por el statu quo de su tiempo y también de nuestro tiempo. Y habría que eliminarlo. ¿Dónde podría descansar la seguridad que buscando sus discípulos? ¿Dónde podía descansar la seguridad que buscaban sus discípulos? Esto es un fracaso, podían ellos pensar, una tentación. El mismo que había confesado, tú eres el Hijo de Dios, ante el anuncio de lo que podía suceder en Jerusalén, es el que grita, Dios te libre, Señor, no te sucederá tal cosa. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, que hoy leemos, capítulo 16, verso 22. Esta exclamación de Pedro provoca la reacción de Jesús. Aléjate, Satanás, quiere hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. El enemigo está en la casa. La verdadera tentación de Jesús no viene de fuera, sino de dentro, de los que están cerca de él, de los discípulos. Ellos todavía no comprenden. Ellos todavía se están acomodando a las situaciones de este mundo. Ellos todavía no conocen el plan de Dios, el reino de Dios. Al comienzo de su vida pública, Jesús, en el desierto, se enfrenta con distintas posibilidades de llevar a cabo el plan de Dios. Jesús es tentado, tiene que elegir. En el hecho de elegir interviene la libertad, la responsabilidad. Significa ser consciente de lo que nos motiva, sobre qué edificamos la vida. Es hacer viva la experiencia de la fidelidad. Fidelidad a uno mismo, a los demás, a Dios. Y el valor no está en el hecho de la fidelidad en sí, sino en la razón, el motivo que la hace posible. Ese motivo es el mismo Dios y los demás mirados, entendidos y desde el amor y la confianza. Una fidelidad a uno mismo desde la propia aceptación con la mirada vuelta al Señor. ¿Qué espera de mí, Señor? Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Negarse a uno mismo no es renunciar a lo que somos, no. Tenemos que aprender a ser como debemos ser, con nuestras flaquezas y nuestras virtudes, con nuestras fortalezas y debilidades. No significa sacrificar la propia vida, es vivirla a plenitud, alcanzando la lucidez de lo que significa Dios en nosotros. Y cargar con la cruz no se limita a aceptar nuestros defectos y limitaciones, sino más bien a aceptar las consecuencias de nuestra fidelidad, la respuesta que podamos provocar en los demás. Eso significa también no adecuarse, renovarse, mover interiormente a otros estadios de responsabilidades y de retos. La identidad de cada ser humano es importante. Somos obra de Dios, irrepetible. Cada uno es una palabra de Dios, participantes, pertenecientes, creadores, definidores de la obra de Dios. Y si la fidelidad es importante, la misión es necesaria. Ambas se complementan, se precisan, identidad y misión. Realidad consciente
que nos pone en camino. Y es el camino del Señor. Nos aleja de la acomodación. Nos invita a ir siempre más allá. Por ejemplo, a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos. Tratad bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. El Señor, después de haber escuchado esta palabra, después de haber reflexionado, nos sintamos acompañados, nos sintamos desafiados por la palabra de Dios, que quiere de nosotros más, que quiere que superemos lo meramente humano y vayamos a comprender y a introducirnos y a dejar que el Señor también guíe nuestros planes, como Yahvé Dios manejó lo de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe también a sentirnos confiados como el profeta Jeremías, a seguir dejándonos interpelar por esa palabra, como nos dice Pablo, y siguiendo al Señor con todas nuestras fuerzas, como hoy somos invitados. Feliz semana para todos. Me ha seducido